maestro Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, también integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Señor Rondón, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Hubo titulares que luego de este anuncio presidencial reseñó la prensa nacional y vamos a recordar algunos de ellos a continuación para conocer sus impresiones. Por ejemplo, el diario 2001 tituló que aumentan el ingreso mínimo, con lo cual queda en un total del salario mensual más el cestaticket en 16.399 bolívares. El diario también 2001 dijo que este aumento joroba a las pequeñas y medianas empresas. Según esto lo dijo Fedecámaras, y el diario Últimas Noticias se refirió a lo que va a ser el cálculo de los aguinaldos y dijo aguinaldos buchones porque se harán con el nuevo salario mínimo. El impacto que esto va a tener tanto para el sector de los trabajadores como para el sector comercial y empresarial del país. ¿Cuál es, señor Rondón? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo primero que nosotros queremos destacar es el momento en que se está haciendo un aumento de salario de estas dimensiones, de estas características. Un momento donde nos encontramos frente a un proceso electoral, un momento frente a que nos encontramos en una situación de caída de los precios del petróleo, un momento en que se está generando matrices de opinión a nivel internacional para que no inviertan en Venezuela, para que no haya confianza en la inversión en Venezuela, un momento en que existe una guerra económica tremenda, veraz, en contra de lo que es todo el proceso revolucionario y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De manera que no es fácil en una situación de tantas dificultades que estemos viendo nosotros cómo se están aumentando los salarios, discutiendo las convenciones colectivas, subsidiando alimentos, educación, salud, mayor cantidad, más de 120.000 nuevos pensionados que se está aprobando en el país. Pero además de eso, estamos observando cómo se dan los ajustes salariales, más del 97% aproximadamente en este año, de lo que ha sido el ajuste del salario mínimo, 4 veces el aumento del salario. ¿Y esto el aumento de los jubilados privado? Porque el sector privado, varios de sus representantes han dicho que prácticamente no pueden sostener con la estructura de costos que además impone también el Estado venezolano, no podrían sostener estos aumentos que ha hecho el Ejecutivo Nacional. ¿Esto se ha consultado con este sector como se hacía en otras oportunidades o fue un decreto unilateral por parte del gobierno? Con los trabajadores generalmente a nivel de todo lo que representa la mayoría de la masa laboral se hace la consulta. Ahora, entiendo que Fedecámaras y Consecomercio ha dicho que a ellos no se les ha consultado. En todo caso, cuando Fedecámaras y cuando Consecomercio han estado al lado de la clase trabajadora o de los intereses populares. Sin embargo, hay sectores de empresarios, por ejemplo, los agrupados en Fedindustria y en otras cámaras y agrupación de estos empresarios que han dicho que es perfectamente ajustable, que es perfectamente viable el aumento del salario. Pero yo quiero destacar también que el cálculo del aguinaldo para los trabajadores generalmente se hacía en función del salario que teníamos hasta el 31 de octubre. En esta oportunidad autorizó el presidente de la República que se calcule en función del nuevo aumento de salario, vale decir del 30%. ¿Cuándo se le había dado a los jubilados y pensionados aguinaldo en este país, en la Cuarta República? Nunca. Fue después cuando llegó el presidente Chávez, cuando se le dio 2 meses de aguinaldo y ahora tienen 3 meses de aguinaldo, vale decir, igual que el personal activo. Pero déjame decirte que no todos los organismos públicos están pagando 3 meses de aguinaldo. Hay muchos organismos que han discutido convenciones colectivas sectoriales que están cancelando más de 90 días de aguinaldo, inclusive hasta 120 días de aguinaldo. Ahora, con la situación económica que está atravesando el país, señor Rondón, en este momento, hay quienes interpretan que esto, más allá de ser una medida de ayuda al salario por la alta inflación que se vive en Venezuela, obedece más a un tema de estrategia política electoral, quizás con la intención de capitalizar algún tipo de dividendo político en la elección del próximo 6 de diciembre. ¿Usted qué cree? Fíjese que el comportamiento del aumento de salario ha sido permanente, constante, sistemático durante todo el proceso de gobierno revolucionario. Nosotros podemos ver a partir del año 1999 cómo ha venido creciendo el incremento del salario mínimo, ¿ok? Al momento que tenemos ahorita. El año 2002, cuando el sabotaje petrolero, el golpe de Estado, el presidente Chávez dio aumento de salario. Y si nosotros observamos la gráfica, podemos apreciar cómo se mantiene permanentemente aumento de salario, aumento de salario, aumento de salario, de manera que no pueden pretender decir ahorita que es porque viene un proceso electoral. Me parece que es una apreciación errada. En todo caso, lo que sí es verdad es que los trabajadores cada día
valoramos el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro en cuanto a lo que es el subsidio para los alimentos, el incremento salarial, las discusiones de las convenciones colectivas, cómo es que el presidente acaba de dar un aumento de más del 100% al personal, a los médicos del país, el aumento de más del 97% del salario mínimo, el ajuste de las escalas de los empleados públicos, el ajuste de los tabuladores para los obreros, pero además de eso también el ajuste para los jubilados y pensionados, que es un comportamiento sistemático y permanente que estas personas han tenido en el país, permanentemente también sus beneficios de lo que corresponde, todo lo que tiene que ser incremento. Cada vez que hay aumento de salario, hay aumento de las pensiones. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Rondón, pero para el regreso, porque usted habla de un aumento total en general, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, de 95-97% durante este año 2015 al salario mínimo. Pero ¿conoce usted cuál es la cifra de inflación real de nuestro país? ¿Manejan algún tipo de información, ya que el Banco Central de Venezuela no ha dado cifras oficiales respecto de esto? En el presupuesto, en la ley de presupuesto que ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, tampoco hay datos oficiales respecto de la inflación en Venezuela. Hablar de 97% de aumento del salario mínimo realmente es viable en nuestro país cuando no se conoce, por ejemplo, la cifra de inflación. ¿Esto realmente va a mantener el poder de compra del trabajador venezolano? Me lo responde al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.